primer lugar, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión del Club Liberal Español, en la cual vamos a entregar el Premio Libertad 2020 al Círculo de Empresarios. Y agradecemos mucho a su presidente, John de Zulueta, el que haya venido en estos momentos de virus y de COVID a recogerlo personalmente. Esta sesión, aparte de los que estamos aquí presentes, tengo que saludar a aquellos que están asistiendo a través del GoToMeeting a esta reunión. Le damos a todos la bienvenida y le damos las gracias por su presencia. Como presidente del Club Liberal Español, pues siempre me gusta, John, me vais a permitir que haga una pequeña presentación del Club Liberal Español y algún tipo de explicación de lo que queremos hacer y de lo que normalmente hacemos, aunque luego el objeto es oírte a ti y voy a explicar antes las razones, eso que se llaman el log, la alabanza, el elogio, la motivación, la justificación de por qué el club ha acordado la concesión de este premio 2020, Premio Libertad, al Círculo de Empresarios. La verdad es que nosotros hacemos un pequeño diploma, es decir, el premio no tiene más valor que el simbólico y lo reflejamos en este diploma que luego, ahora lo voy a enseñar, pero luego te lo vamos a dar. Y me gusta que lo veamos porque aquí aparece una figura y esta figura es lo que llaman en Cádiz, está en el monumento a la Constitución de Cádiz, en la Plaza de España, en Cádiz, que también es conocido como Monumento a las Cortes de Cádiz. Pues este es un monumento grande, en sí con forma de hemiciclo, que quiere recordar lo que es un hemiciclo de un poder legislativo, en donde los extremos, que aquí no aparece, aquí solamente aparece esta matrona, que ahora explicaré qué es lo que significa. En los extremos hay dos jinetes que representan, caballos y jinetes que representan la paz y la guerra. Recordamos que las Cortes de Cádiz, en 1812, aprobaron la primera Constitución española, la llamada La Pepa, que ahora, el día 19 de marzo, pues se conmemorará el año, no sé cuáles serán, 211. Y entonces, pues, es bueno hacer referencia a este monumento que se erigió un siglo más tarde, en recuerdo, como conmemoración a las Cortes de Cádiz y a la Constitución de Cádiz de 1811. No es solo un monumento, porque tiene todo, como si todo monumento tiene una explicación, un contenido muy interesante, ¿no? Porque a un lado representa determinadas actividades empresariales, agrícolas, industriales, la industria que había entonces, en aquella época. En otro lado están los ciudadanos. En la parte central hay un sillón vacío, porque Fernando VII estaba secuestrado, estaba retenido por Napoleón Bonaparte en Francia. En la parte superior de esta columna central está esta figura, que es una matrona inspirada en una figura francesa, que representa la nación española. Y encima ya hay una escariátide sobre la cual reposa lo que es la Constitución. Bueno, pues ese es el monumento que nosotros hemos utilizado para incorporarlo a este título que te vamos a entregar, este diploma que te vamos a entregar al final, después de tu conferencia, y me gusta que conozcamos esto. La nación española. En 1812 se reconoce a los españoles no como súbditos, sino como ciudadanos. La soberanía que ostentaba el rey, el poder soberano, pasa a soberanía nacional. El poder absoluto del rey, en la Constitución de Cádiz, de una forma muy ligera, aparece la división de poderes. O sea, fue una constitución muy importante que introdujo los principios básicos de lo que estamos hablando ahora: la dignidad del ciudadano, la dignidad de la persona, la soberanía nacional de la nación, la división de poderes como forma
de asegurarnos seguridad jurídica, Estado de Derecho. De aquellos trazos, pues bueno, pues luego ha ido evolucionando, están inspirados en la Constitución francesa y americana, y somos herederos de aquella primera Constitución, la cual está en la Constitución nuestra de 1928, está reflejado, y tenemos nosotros que reconocerlo y defenderlo. El Club Liberal, a lo largo de estos años, pues estamos haciendo lo que podemos, que es repetir hasta la saciedad, como decía un amigo mío periodista, hay que repetir hasta morir, repetir, defender y proteger la Constitución y la libertad, y repetirlo y otra vez. Y por eso nosotros, después de explicar lo que significa este diploma y su contenido, pues le damos un premio por la labor bien hecha a aquellos instituciones o personas físicas. De momento, en los últimos años solamente se le hemos dado este premio a entidades que hacen bien la cosa y que promocionan la libertad y la defienden, pues como lo hacemos nosotros. La libertad, sucintamente, tenemos que recordar que es como un balón de fútbol. Yo, en cuanto veo a Enrique Sánchez, digo, la libertad es como un balón de fútbol, es un poliedro que tiene muchas facetas, pero que es un elemento, es un concepto. Se habla de las libertades, pero es uno, es indivisible. Ahí está la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, la propiedad privada, la libre empresa, en fin, pues todo tipo de libertad, la libertad religiosa, todas aquellas facetas del concepto de libertad. Para criticarnos a los liberales siempre dicen, no, es que ustedes lo que son unos neoliberales, como aquellos, unos capitalistas radicales y fanáticos que lo único que quieren es ganar dinero. No, nosotros defendemos la libertad para que usted me pueda decir eso, para que usted me pueda decir eso, para que usted pueda ejercer la religión que usted quiera, para que usted con su propiedad privada haga lo que quiera, pero que nos respete a nosotros la libertad de contratación. El club ha entregado estos últimos años, y ya he oído a John de Cirueta, que se lo sabe muy bien, el premio de 2019 a Libertad Digital, que vino a recibir en este mismo lugar Federico Jiménez Los Santos, en el 18 a Sociedad Civil Catalana, en el 17 a Montpellerín, me parece que está aquí, que era su presidente en aquel momento, Pedro Esbar, a Civismo, a Convivencia Cívica Catalana. Como ven, pues estamos siempre con gran sensibilidad sobre aquellos que son más débiles, ¿no? Por ejemplo, Convivencia Cívica Catalana, recuerdo que le entregamos el premio en el Instituto de Estudios Políticos a su presidente, Paco Caja, que representaba esta asociación en Cataluña, sobre todo de profesores que aspiraban a que sus hijos pudieran estudiar en castellano en el colegio en Cataluña. Bueno, pues ya sabemos el resultado de cuál ha sido, después de veintitantas sentencias que en aquel momento nos dijo que tenían a su favor, lo que han conseguido: no poder estudiar en español y castellano en nuestro propio país. Y dicho esto, pues voy a pasar a explicar la motivación, como la Lovenswert, el ALOA, el elogio, los motivos por los cuales hemos concedido al Círculo de Empresarios este premio. Es muy importante las razones. En primer lugar, por su compromiso con los valores. Basta leer los documentos que elabora el Círculo para comprender que parten del concepto de libertad del que nosotros también participamos. En estos momentos la libertad además está siendo atacada, y no solo la libertad individual, sino lo que a nosotros nos configura y nos da la seguridad de poder ser libres en nuestra convivencia, que es la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, con una justicia independiente, que nosotros sepamos que si tenemos un conflicto nos van a proteger, por lo menos de una forma con independencia y no con un prejuicio previo. Por eso, el compromiso es muy importante. En este momento, no solo las ideologías populistas, las nacionalistas, ya han salido a la calle los violentos, pues los liberales, la gente que creemos en la libertad, tenemos que estar mucho más despiertos que nunca.
porque es la democracia. Y si no nos defendemos nosotros, desde luego nos van a ir atacando hasta que esto, España, sea una dictadura. Es el objetivo, luego será comunista, pero primero será una dictadura. Este primer punto, ese compromiso del círculo de empresarios con la libertad y con la seguridad jurídica, es el primer motivo por el cual nosotros hemos decidido daros este punto. En segundo lugar, vuestras actividades. Hacéis multitud de documentos. Yo me he leído unos pocos porque tenéis muchos documentos y además me han parecido de un gran rigor y una gran seriedad. Y lo único que tengo que decir es que el que tenga tiempo y pueda, que se los lea porque vale la pena. Le he echado un vistazo a uno que se llama Déficit Estructural, que compromete la recuperación. Evidentemente, unas cuentas totalmente desbocadas, presupuestarias, en un estado como es en España, pues lo único que nos va a llevar es a graves problemas. Y a lo mejor ahora que estamos en una especie de tiempo muerto por parte de los rectores y controladores de los presupuestos en la Unión Europea, pues no tengamos problemas. Es esa mora, esta morosidad que nos permite, pero que el año que viene o dentro de 6 meses pues van a aparecer graves agujeros en nuestras finanzas. Y va a ser un problema porque, claro, la reacción inmediata es subir los impuestos y ya lo sabemos. No os voy a contar lo que es la subida de impuestos y la extracción de más recursos para el presupuesto. O sea, documentos muy interesantes. Luego la colaboración con otras entidades, porque sois una entidad abierta a otras. Por ejemplo, el Forum on the Global Economy, organizado con la Fundación Rafael del Pino, y la presencia mediática, que es muy importante la presencia mediática. El que la consigue, tenemos que hacer esa labor de presencia. Y en tercer lugar, por la aportación a la sociedad civil. La sociedad civil necesita tener unas ciertas perspectivas de recuperación económica y de transformación del modelo productivo. Yo veo con verdadera envidia la Italia, que vemos nosotros como si fueran peor que nosotros. Pues no, ya está Mario Draghi y estos que son muy listos ya han organizado un gobierno técnico, político, oye, con una mano fuerte y experta como es Mario Draghi, que van a darle mucha mayor confianza en Europa y las instituciones europeas. Nosotros, sin embargo, seguimos realmente bastante desarrollados. Bueno, pues yo creo que con esto tienes bastante para que veas que nosotros hemos razonado el porqué de haberos concedido este premio. La batalla de las ideas, os animamos a seguir haciéndolo y que sigáis siendo un modelo para nosotros. Muchas gracias. Bueno, no sé si darte ahora el diploma o luego. Ahora te damos el diploma para que des la conferencia con ánimo. Bueno, voy a poner la mascarilla, si no. Perfecto. Bueno, realmente... Acordado el 10 de septiembre, fíjate. Sí, le doy 2. Muy Uno bien. para el círculo y otro para ti. Muchas gracias. A Pedro le di 3. Uno para Montpellerín, otro para él y otro para que lo perdiera. Muy bien. Muy bien. Bueno, y esto ya te lo vamos a ver. A cuenta de tu conferencia. Es un gemelo, esto es liberales, muchas gracias. que tenemos para que... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos del Club Liberal, y tenemos un par aquí del Círculo de Empresarios, o sea, Isabel Dutil, uno de todos los 4 vicepresidentes, y Eugenio Prieto, uno de la Junta Directiva. O sea que el resto aquí me parece sois liberales. Gracias Carlos Entrena como presidente, gracias Pedro Schwartz, Juan Iranzo vicepresidentes,
gracias a la Junta Directiva y la Asamblea General, ¿no?, que ha elegido a nosotros para conceder ese premio. Es un honor. Cuando oigo los otros que lo han recibido, desde luego es un honor, porque todos son centros de mucho prestigio y instituciones de mucho nivel. Hay que decir que la directora de Economía nuestra en el Círculo, Mercedes Pizarro, es socia de Montpellier. O sea, eso me dio mucha confianza cuando la contraté. Porque liberal y español son dos palabras que han estado siempre muy unidas desde el punto económico y también desde el punto político, como has mencionado, desde la Constitución de 1812 en Cádiz. O sea, España, que es algo desconocido generalmente fuera de nuestras fronteras, era la cuña del liberalismo en 1812, o sea, que era de los países con una constitución más avanzada. Y yendo más atrás, yo creo que es importante los teólogos que hemos tenido y juristas de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, Domingo de Soto, Luis de Molina, Juan de Mariana, Martín de Azpilicueta, todos estos destacaron la importancia de la libertad económica, profundizaron conceptos como propiedad privada, que es tan fundamental, competencia y también la naturaleza dinámica del mercado. Y la Constitución, Carlos, que has mencionado, de Cádiz, de la PEPA, la Constitución de 1918, precursora del liberalismo político, ¿no? Y he traído mi copia de la Constitución y efectivamente está la mujer aquí. Otra versión está más, yo creo que está sentada en el sillón del rey. En el sillón del rey. Y pone Constitución Política de la Monarquía, porque claro, es una constitución dentro de una monarquía española. Marzo de 1812, Cádiz, en la imprenta real. Y hay yo mirando, me gustaba esto para que veas lo avanzados que eran estos. Título 9, artículo 371. Todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación. Bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. O sea, muy adelantados, sobre todo pensando hoy en día, donde hay tanto control de los medios de comunicación por parte de los políticos en el poder. ¿Y quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI todas esas ideas aquí estarían ya en entredicho, ¿no? Y que nos íbamos a tener que defenderlos nuevamente, porque libertad y democracia, cuando se consiguen, no necesariamente son eternas. O sea que hay que defenderlas y cuidarlas todos los días. El círculo, explico ahora un poco, como has explicado el club liberal, explico un poco el círculo. Nació hace 44 años, justo en la transición, 77, o sea, José María López de Letona hizo un viaje por todo el mundo, ver cómo hacían los empresarios las cosas en los sitios donde había plena democracia, y copió el Business Roundtable de Washington.
y somos una copia del Business Roundtable de Washington. El Business Roundtable de Washington es más bien un lobby y nosotros somos más un centro de pensamiento, un think tank, porque el lobby en Europa no tiene un buen cartel, vamos a decir. Entonces hemos enfocado más en la idea de estos informes que hacemos. Pero la idea en la fundación del Círculo era recuperar todo la libertad económica que se había perdido durante años en España y obviamente una libertad política a la vez. Y entonces definimos el Círculo en ese momento, un modelo económico ligado a la Constitución que vino un año después y ha contribuido muchísimo a lograr un consenso, porque la democracia hoy en España, sin ninguna duda, tiene problemas, o sea, tiene amenazas serias. Y entonces, como centro de pensamiento empresarial, siempre hemos resistido opinar sobre otra política que no fuera económica. Pero la economía y la política están siempre entrelazados, ¿no? Esto es importante. Y por eso el título de mi conferencia, Cómo defender las democracias liberales, viene de un estudio, un librito que publicamos en junio del año pasado. Y la verdad es que cuando publicamos ese libro no pensábamos realmente en la situación española, pero desde junio del año pasado hasta ahora mismo, febrero de este año, sí que hemos tenido muchos indicios de que hay ciertos peligros en el horizonte cara a la plena democracia del país, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es no solo para beneficiar los empresarios y las empresas del país. Buscamos, obviamente, que se puedan desarrollar libremente en un mercado libre, pero el bienestar de la sociedad española es nuestro último objetivo y el progreso económico y social para todos es importante resaltar, ¿no? Y hay una frase de Ludwig von Mises que destaca el Club Liberal en la portada, lo tenéis de la página web que lo vi, y dice sobre el liberalismo: desde el punto de vista histórico, dice Mises, el liberalismo fue el primer movimiento político que quiso promover no el bienestar de grupos específicos, sino el bienestar general. Y ahí es donde está el Círculo de Empresarios. Y la calidad de las instituciones es muy importante. Y hace 3 años sacamos un libro justamente sobre la calidad de las instituciones en este país. Y obviamente se puede mejorar el funcionamiento para hacer una España más democrática, más justa, más competitiva, mejor administrada y más transparente. Hay una comisión de transparencia que nació hace unos años y sabes que 40% de las preguntas en el último año que han hecho a este gobierno, a esa comisión de transparencia, no han respondido a 40% de las preguntas. O sea, no sabemos las respuestas a estas preguntas. Entonces hay que lograr, bueno, una regeneración democrática, superar el recelo de los ciudadanos que tienen ante nuestras instituciones. Y ese recelo solo es posible superarlo mejorando en general esos niveles de transparencia. Sobre todo en administraciones públicas, sobre todo en cómo funciona la justicia y los organismos reguladores que son muy importantes, ¿no? El CNMV, el CNMC, el AIREF y también la educación. Y Eugenio sabe mucho del apartado de educación porque nosotros estamos empujando muchísimo formación profesional como alternativa. Tenemos demasiados universitarios en el paro
y hay puestos para gente con formación, puestos técnicos para gente con formación profesional donde no encuentra personas. Y luego, claro, tenemos el abandono escolar más alto de Europa, o sea que una economía no puede funcionar bien si no tiene una plena educación y gente preparada. Eso está claro. Y en este momento, bueno, la realidad lo conocemos todos, y si habéis dado el premio a Libertad Digital y Jiménez Los Santos, si escuchas el radio cada mañana, pues conoces un poco la situación. Tenemos un gobierno de coalición con menor apoyo en la historia democrática y no tiene una hoja de ruta clara y está cuestionando unos consensos básicos y puede desestabilizar los pilares de nuestra economía social de mercado, ¿no? Es lo que supone una amenaza preocupante. Entonces, justo cuando habíamos pensado que toda la crisis de 2008 había pasado y estábamos creciendo 2,2% del PIB, mejor que otras economías importantes europeas, y justo cuando estamos recuperando la confianza en la economía, viene el COVID y la crisis del COVID y la pobreza y el desempleo y la recesión. Y claro, la situación de la pandemia es un caldo de cultivo perfecto para actitudes demagógicas, intervencionistas, populistas. Bueno, estamos en estado de alarma hasta mayo, ¿no? Y están comprometiendo nuestras libertades. Yo vi que en Castilla y León sí que un juez dijo que el toque de queda no podía ser tan temprano como pensaban, pero estamos aceptando confinamientos, toques de quedas y temas que seriamente afectan nuestras libertades. Todo por el dichoso COVID. Bueno, en su momento, el Círculo, entonces, viendo lo que está pasando, hace una declaración pública en defensa de la democracia y decíamos que los ataques a las instituciones como la monarquía, y todos nos acordamos del viaje del rey a Barcelona cancelado en el último momento, temas de los ataques al Poder Judicial, que todavía no tenemos el Consejo General del Poder Judicial acordado, las fuerzas de seguridad del Estado, y ha sido muy triste comprobar cómo los mozos han tenido que defenderse en la lucha callejera, y la propia Constitución, o sea, junto con la reinterpretación de la historia reciente que ha puesto en duda todos los méritos de la transición. Y bueno, ayer mismo vimos un gobierno dividido en cuanto a todo el tema del golpe de Tejero y qué pasó, y hay dos historias saliendo de ese golpe. ¿Y qué pasa? Pues tenemos una sociedad muy dividida, mermando la confianza de los ciudadanos, los empresarios y los inversores en general. O sea, Carlos ha mencionado Draghi, tienen 23 ministros igual que España, pero tienen 8 ministros técnicos. Vittorio Colao, gente de primera fila. Claro, aquí, en este momento, si yo soy alguien del norte de Europa mirando Italia y comparándolo con España para invertir, lógicamente estoy pensando que Italia me ofrece una seguridad jurídica y un gobierno mucho más seguro. Esto no hay ninguna duda. Porque no podemos permitir estos continuos ataques a nuestras instituciones, la violencia callejera que hemos vivido esta última semana. Todo eso reduce nuestra capacidad
de salir de esta crisis donde estamos todavía. Y hay movimientos populistas y autocráticos, para lo cual cuanto peor, mejor para ellos, ¿no? Y tenemos que resistirnos y no tratar de aceptarlo como algo inevitable. Y la sociedad en general, Club Liberal, nosotros y otros, y gracias al streaming que tenemos podemos llegar a muchas más personas, porque estuvimos hablando justo antes de que estamos todos en pequeños grupos, en pequeños núcleos, pero que realmente la sociedad civil tiene que en conjunto alzar su voz para frenar el deterioro y dar la impresión de que nuestra sociedad civil, que siempre era dinámica, ahora mismo está aletargada sin impulso de levantar la voz por culpa de la pandemia. Y claro, la pandemia ha sido algo gravísimo y hay, no sé, 80.000 vidas que hemos perdido por el camino. La sociedad civil está arrinconada y los políticos han llenado, igual como un gas dentro de un globo, han ocupado todo el espacio y todo el contenido del globo, y nosotros estamos en una pequeña esquina del globo. Y según dicen, pues ya no hay líneas rojas, ni verdes, ni azules, o sea, porque nosotros en el Círculo hemos invitado gente de este gobierno a dar conferencias y dicen que ya no hay líneas rojas, azules y nada, que todo es conveniencia y lo que manda, y ellos hacen, claro, acuerdos con nacionalistas, filoterroristas, lo que sea, para conseguir la mayoría. Y en nuestro consejo asesor, que tenemos gente fuera del Círculo, que las 10 personas que son miembros de ese consejo presentaron en ese Global Forum con la Fundación Rafael del Pino, y llegamos, yo digo, una de las ventajas del streaming es que llegamos a 1.600 personas, cuando, claro, si hubiésemos hecho eso de forma tradicional en la Fundación Rafael del Pino, pues a lo mejor 300 personas hubiesen asistido. Entonces hay una ventaja del streaming. Miriam González Durántez, que es una de los miembros que está en Palo Alto, California. Ella es abogado, trabajó muchos años en Bruselas, en la Unión Europea. Yo le invité, como está en Palo Alto, yo digo, Miriam, puedes asistir por streaming. Son las 10:30 de la mañana en Palo Alto, o sea que ella puede asistir. Ella escribió un libro, Devuélveme el poder, y ahí urge una reforma liberal en España. Ahí explica toda la historia del liberalismo en España, en Inglaterra. Ella ha vivido muchos años en Inglaterra, ¿no? Está casado con Nick Clegg, líder del movimiento liberal en su día en España, que formó gobierno con los conservadores, ¿no? Pero ella explica que hace falta una reforma para que los políticos devuelvan a los ciudadanos un poder que nunca tuvo que ser suyo. Y necesitamos, por supuesto, reformas económicas, pero también reformas políticas que empiezan obligatoriamente por limitar el desmesurado poder de los partidos políticos españoles. No podemos olvidar, como se ha venido demostrando repetidamente con motivo de la crisis del coronavirus, que esta crisis no vamos a salir con más Estado, sino con más espíritu emprendedor e iniciativa privada, y con una decidida apuesta por la colaboración público-privada. Estuvimos hablando hace unos minutos de la vacunación. ¿Por qué la medicina privada, los médicos en el sector privado no pueden vacunar? Porque es todo solo
financiado al sector público. Y también porque los militares no pueden ayudar con la vacunación. Cuando vemos lo que se han hecho en otros países, que están vacunando 7 días a la semana, día y noche, y en estadios, y he visto en California 4 carriles de coches en una universidad, y ahí han montado un tipo de sitios como peajes, y ahí te dan la vacuna sin salir del coche. O sea, hay muchas maneras, pero obviamente en España, por la fuerza que tiene la sanidad privada más la pública, podríamos vacunar mucho más rápidamente. Y todo lo que es unir el público con el privado y unir esfuerzos multiplica los efectos beneficiosos para la sociedad. Lamentablemente España ahora mismo proyecta una imagen de inseguridad jurídica. Estamos con muchos problemas en el tema de los desahucios, todo el tema de control de alquileres que algunos quieren, debilidad institucional, que socava la confianza internacional en este país. O sea, la falta de cohesión del gobierno, la fragilidad de sus apoyos parlamentarios, que tienen que hacer acuerdos con EH Bildu o con Esquerra Republicana, impiden hacer frente a esta dramática situación y afrontar con garantías una recuperación, y más que recuperación, una transformación de nuestra economía a una economía obviamente mucho más digital y mucho más ecológica, si vamos a descarbonizar nuestro aire para 2050, ¿no? Nosotros siempre en el Círculo hemos reclamado una estrategia compartida de país que concita el consenso del mayor número posible de partidos constitucionalistas, ¿no? Y el respaldo de las instituciones europeas, que es fundamental para llevar a cabo las reformas tan necesarias que hemos demorado, retrasado. Cuando hablan de los ERTES y Fátima Báñez y la reforma laboral, eso fue 2012 ya, eso fue ya hace 9 años. No se ha hecho casi ninguna reforma desde entonces. Y recientemente publicamos una declaración conjunta con otras organizaciones empresariales que integran, tenemos un pequeño grupo que se llama Economía y Sociedad, y ahí expresamos todos los desafíos que se enfrentan en este momento España, y que solo se podrán afrontarse con una estrategia de recuperación, reformas compartidas, con el mayor número de personas y partidos políticos detrás, eso está claro. Y los propios fondos de ayuda, que son tan importantes, estos 140.000 millones, 72.000 millones de los cuales son a fondo perdido, ¿no? Eso son para reformas sólidas y tienen que ser ampliamente compartidas. Necesitamos esas ayudas para transformar la economía, para transmitir confianza en que se va a poner muchas reformas estructurales sólidas, reformas técnicamente necesarias para un mundo mucho más ecológico y tecnológico. Eso está claro, y España está atrasado. No necesariamente las grandes empresas, pero sí las pymes, y como sabemos, España, 95% de las empresas son pymes, y son las pymes que necesitan ayuda, ¿no? Bueno, el gobierno tiene que buscar una hoja de ruta a medio plazo, que coloca a España en la senda de crecimiento, una España más unida, y dentro de una Europa irónicamente más unida por el tema de la pandemia. Por primera vez estamos viendo algo que resistían los alemanes, que era mutualizar la deuda y hacer esta ayuda. Y lo han hecho de forma convincente, ¿no? 750.000 millones. Y no dudaron
no dudaron en hacerlo. O sea, entonces tenemos que aprovechar de esta Europa más unida. Bueno, quiero cerrar con las palabras del querido Winston Churchill, que dijo: si abrimos una disputa entre el pasado y el presente, encontraremos que hemos perdido el futuro. Muchas gracias.